Cadena en un nuevo programa de aquí de la revista Peninsular que se llama Economía de la Península. Pues bueno, este esfuerzo de la revista nuevo responde a que pues la economía es algo que desde su palabra se siente difícil, pero es algo como que todos la vivimos todos los días. La vivimos en la gasolina, la vivimos en la comida, en los créditos, en el consumo. La economía es algo que yo creo que le debería cambiar de palabra, debería ser gasto familiar o algo por el estilo, pero sí tenemos que tener más conciencia de que todos en la mañana nos levantamos para ganar más y para gastar menos. Ese concepto de la eficiencia es en sí una economía. Economía es como una especie de ahorro, ¿entiendes? Y nos afecta mucho en la calidad de vida, nos afecta mucho inclusive hasta en las relaciones personales. Una familia con pocas personas o muy poco ingreso es más estresada. Y nosotros hemos estado sintiendo el estrés de la inflación. Hoy vamos a hablar de 3 temas. La inflación, la guerra, y vamos a hablar sobre otros temas como pues, la movilidad y el ahorro familiar en energía eléctrica, porque ya vienen los calores. Entonces, pues bueno, empezando el programa, pues hemos estado sintiendo y hemos escuchado de la guerra de Irán y de Irak, y antes de hace ya pocos años de la guerra de Ucrania. Y pensamos que está lejos, pensamos que no nos afecta, no sentimos nosotros su cercanía, pero me decía mi hermana el otro día, ahí está, ya el gobierno subió los precios de la gasolina, cuando pues no es el gobierno. Nosotros importamos gasolina, producimos subió mucho en el sexenio de López Obrador la producción de gasolina, pero tenemos un 40% de gasolina importada, mucho más cara en Estados Unidos, está carísima. Aquí solamente ha subido el diésel y ha subido la gasolina premium, porque la gasolina magna no ha subido tanto, pero ese es un efecto de la guerra ahorita de Irán y de Irak, que esa zona produce el 20% de la producción mundial de combustibles y al no tenerlo suben los precios. Y al subir los precios, pues nosotros compramos gasolina pues más cara y es cuando nos afecta. Y antes nos afectaba la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania con Rusia afectó por 2 razones. Número 1, Ucrania es un jugador muy fuerte en el tema de trigo y de maíz. Y al no tener esas producciones, en un principio afectaron los precios. O sea, nosotros estamos viendo subidas de precios de combustibles y de ciertos alimentos por culpa de esas guerras. O sea, sí nos afectan las guerras. No las entendemos, no hablamos de las guerras. El conflicto de Medio Oriente entre Israel y los países árabes por la ocupación de Palestina tiene muchísimos años, pero hasta ahora, cada vez que hay disparos, sí nos afecta a nosotros esa guerra en nuestra economía familiar. Aquí de Mérida veía yo que hace 2 o 3 días en la prensa local decía que ya subió mucho la tortilla, pues sube mucho porque se consume mucha energía en traer el combustible para traer los barcotes con el maíz. La misma energía que utiliza el proceso de hacer las tortillas hace que nos afecten. ¿Cuánto va a durar eso? Pues no mucho tiempo. Yo siempre las guerras, la verdad nunca termina bien para nadie, pero van a terminar y se van a estabilizar los precios. Ojalá que no terminen, que no se prolonguen mucho tiempo, porque cuando prolongas mucho tiempo ya no puede aguantar más el productor y tiene que meter el impacto. Puedes aguantar un poquito, pero no puedes aguantar más de un mes y ya impacta. Otro tema que vamos a hablar de muchos temas de economía, vamos a hablar de las tarjetas de crédito, la de los bancos que son carísimas, las nuevas tecnologías que seguramente has visto en las redes sociales, que son, que si Banco Plata, que si Nu, que si Hey, en contra de los bancas tradicionales. Yo en realidad soy muy proclive a utilizar las nuevas tecnologías porque los bancos en México son muy pocos
Y al ser muy pocos tienen tasas muy altas en su tarjeta de crédito, muy altas en sus comisiones. De hecho, los bancos de México son de los más caros del mundo. Inclusive, esos bancos españoles o americanos que vemos en toda la ciudad, sus comisiones y sus tasas en sus países de origen son mucho más baratos. Entonces, sí es algo que hay que tratar y hay que cambiar. Y la única manera de cambiar las cosas es o regulándolos, o haciendo nuevos negocios que les sean competencia. Yo soy más amigo de generar más competencia para que bajen los precios, porque las regulaciones nunca llevan a bajar los precios. Regular las cosas y tener control de precios, siempre hay maneras de evitarlos. Entonces, sí es importante, vamos a hablar de bancos, vamos a hablar de seguros médicos. Los seguros médicos igual son carísimos a comparación de otros países. De hecho, veía hace poco que en Televisa, en un canal de análisis, no me acuerdo cuál canal, estaban hablando de los seguros, qué tan caros son los seguros. Y sí, son muy caros. Hay prácticas terribles, como por ejemplo, si tú te vas a operar y dices que vas a pagar con tu seguro, te cobran más que pagando de efectivo. Ese tipo de prácticas ya se están analizando por los congresos federales, porque van a haber cambios. Tiene que haber cambios. Igual hay nuevas compañías de seguros digitales, me acuerdo de Colty, me acuerdo de Sofía, que son más baratas, tienen más límites, tienen más cosas, pero al menos en el caso, por ejemplo, de Colty, pues ya después de 60 años, muchas compañías de seguros no te aceptan. Y es así, sí tiene ese Colty. Y fíjense que a mí lo que me gusta de este nuevo gobierno, que muchos años no había pasado, es que se protegen muchas industrias químicas, muchas industrias bancarias, muchas compañías de seguros. Había muy pocas, me acuerdo de cementos, y cuando las empresas nuevas querían entrar, había un montón de regulaciones y requisitos que el gobierno te daba, ¿entiendes? Cual no podía salir. Eso está cambiando. Ya hay muchos nuevos bancos, ya hay más cementeras, ya hay nuevas compañías de seguros, y eso sí está haciendo que haya más oferta de productos y de servicios y que estén bajando. Otra cosa que vamos a hablar es de energía. Pues sí sabemos que los costos de la energía son más altos. Sí también he de aclarar que hubo muchas inversiones, desde Dos Bocas, que ya produce gasolina, hasta muchas inversiones en las presas. Entonces, cambiaron los generadores y hay más energía. Aquí en Yucatán mismo ya se renovó, ya está casi a punto de abrirse la nueva planta generadora de energía ahí por el aeropuerto. Tenemos un problema de gas, ahorita se los explico, la nueva planta de energía en Valladolid. Entonces, ya no vamos a importar en cables la energía de Chicoacén, allá en Chiapas, donde nos traían la energía a través de cables. Ya se va a generar acá, con estas plantas nuevas, con un combustible de gas que no termina de llegar. Y no termina de llegar porque se extrajo gas para estas plantas, pero resulta que estaba salado. Entonces hay que desalarlo y resulta que tiene mucha agua, hay que secarlo, y en eso estamos en los puntos finales. Ya no es la termoeléctrica de gas que ya tenemos, sino es el combustible que es el problema que tenemos, y ya lo vamos a hacer. De hecho, nosotros pues sí tenemos petróleo, sí hacemos gasolinas, hemos crecido mucho, pero el gas natural, que es el combustible más barato y el que muchas empresas locales quieren tener, las grandes industrias de Yucatán quieren pasarse a máquinas de gas, pero el gas pues no se produce muy poquito en México, casi todo viene de Texas y tengo entendido de Canadá también a través de unos ductos marinos, pero pues nosotros sí tenemos gas, en el norte hay gas, y no se había querido hacer una técnica de extracción de gas que se llama fracking, porque el fracking es como que es una técnica de extracción que drenas hacia abajo, luego hacia los lados, y luego hay roca, la destruyes con arena, con presión y con agua, y extraes el gas, pero consume mucha agua. Entonces el tema del agua es un tema que pues en el norte, no en todos lados, escasea siempre, no tanto en el sur-sureste, pero sí en el norte del país. Entonces es un tema importante de equilibrio ecológico que hay que estudiar, pero en ocasiones
la soberanía tiene que ir en condiciones pragmáticas, entonces se va a hacer un equilibrio entre los lugares que no se necesite y extraer gas, porque el gas es algo que necesitamos, no solamente porque lo importamos mucho y conviene a la economía familiar y a la producción y a estimular la producción, sino que tenemos que tener de alguna manera una independencia, una soberanía energética. Un país económicamente sano y sólido no es aquel que más dinero tiene, ni el que tiene más productos naturales, ni el que tiene más dinero, sino el que tiene una soberanía alimentaria, es decir, que produce los alimentos que consume, que produce la energía que consume, que tiene el dinero o el crédito que necesita. Y nosotros en México alguna vez fuimos independientes en energía y independientes en alimentos. Por causas políticas económicas de momento lo cambiamos, pero ya estamos retomando la soberanía alimentaria y energética que tanto deseamos. Y bueno, esos son los temas que pues, vamos a hablar en un futuro. Pues el día de hoy vamos a hablar de la inflación. ¿Y qué es la inflación? La inflación es pues, el aumento de precios. A mí no me gusta hablar de inflación porque a veces la gente no lo entiende. Es el promedio, la inflación es el promedio de una serie de productos, lo que va creciendo, y nos ha crecido mucho. Sí ha crecido mucho el poder adquisitivo con los aumentos del salario mínimo, pero aumentan mucho, pero pues, no lo sentimos porque aumentan más los precios. Pero han aumentado mucho los precios a partir de este año. Por las guerras principalmente han aumentado, acá tengo un ejemplo, el maíz y el trigo por Ucrania, el pan, el huevo y el pollo suben también por un efecto energético también, eso sí, ha subido. Hay fenómenos mundiales. La inflación también se manifiesta también en las rentas. Las rentas pues han subido mucho por un fenómeno de gentrificación. ¿Qué es la gentrificación? Pues básicamente es el desplazamiento por gente de poder adquisitivo. El desplazamiento está muy complicado. Por eso es que vinieron muchos americanos y mucha gente del centro del país a vivir a Mérida, porque Mérida tiene una paz que muchos estados no tienen, tiene costos muy baratos y la gente quiere rentar, aún con toda la construcción en el norte. También hay mucha demanda en las zonas urbanas y en las colonias viejas, como García Ginerés, como Concal, como el centro de la ciudad, que ha hecho que ya se me cayó este aparatito, pero ya lo tengo, que ha hecho que las rentas suban. ¿Y eso qué pasa? Pues para el americano o al canadiense o a la gente fuera de la Ciudad de México o del norte del país, se le hace barato, pero han subido mucho los precios. Entonces el consumidor local, la familia yucateca, pues ha tenido que desplazarse a otros lugares con menos conectividad, con menos servicios, por el aumento de precios. Airbnb es un servicio pues, que todo el mundo hemos escuchado hablar, son las rentas de casas. Las rentas empezó como renta tu cuarto, terminaron siendo un negocio casi hotelero y también ha forzado mucho las rentas de ciertas zonas, afectando a los consumidores locales. Es algo que igual vamos a tratar. Hay soluciones, hay regulaciones. En el mismo Estados Unidos hay lugares donde están deteniendo ese tipo de evento. ¿Y cómo lo detienen? Con impuestos. O sea, cuando tú quieres que una persona no haga algo, sube los impuestos. Cuando quieres que invierta en algo, bájale los impuestos. Entonces, es un tema pues, hay que tratar, y eso también lo vamos a estar viendo. En cuanto otra cosa que vamos a tratar es la energía. Vamos a tratar muchos temas. La energía es algo que por ahorita en época de calor prendemos más los aires, prendemos más los abanicos, ha subido los precios. Entonces, vamos a hablar de la energía, de tips para ahorro energético. Vamos a ver los paneles solares. Los paneles solares, pues sí, cuestan mucho dinero, pero es una muy buena inversión. Entonces, para los aguinaldos, ya hay manera de comprar pocos paneles. Puedes empezar ahora con muy pocos paneles. Puedes empezar con 4 paneles, con inversiones pequeñas. Y hay muchos sistemas de crédito. Hay créditos de gobierno, créditos de bancos donde
por 3,000 o 4,000, por lo que tú consumes. Porque me dijeron otro día, no hables de los paneles, porque están muy caros, y la gente pues no puede pagarlos, pero si pagas 3,000, muchas familias pagan 3,000, 2,000, 3,500 pesos, 4,000 pesos de paneles, y con ese pago tú puedes accesar a un crédito de 30 o 40 mil pesos y te sale. Lo que te ahorras en consumo lo destinas al pago del crédito y sí te sale. Entonces sí es algo muy caro, ya no es tan exclusivo de gente de lana, ya puedes tener esquemas de crédito. Y sí, vas a pagar lo mismo, vas a ver el ahorro en 1 año y medio, 2 años, pero es un tema importante que tratar. El día de hoy es para pues, tranquilizarlos un poco y sobre la inflación. Número 1, hay inflaciones que nacen del gobierno mismo. Cuando el gobierno no tiene dinero, cuando tiene un déficit muy grande, lo que hace es subir los impuestos o sube los precios de componentes como la electricidad, como la gasolina, que eso hace que pues, suban los costos de los industriales y lo repercuten en los precios y eso te afecta. Eso no está pasando en México. Sí tiene un crecimiento el financiamiento muy moderado. El tema que viene son prácticamente las guerras, como les comentaba. Las guerras han hecho que suban los precios de los alimentos por Ucrania, por Rusia mismo. Rusia es un gran productor de fertilizantes y los fertilizantes ya están subiendo de precio en Estados Unidos y eso está haciendo que desde hoy los precios en muchos productos suban. Otra cosa que pasa es el efecto exportación, cuando muchos productores locales, como en el caso de jitomate, el tomate, nosotros somos grandes productores de tomate, pero el productor al ver que están subiendo los precios en Estados Unidos, ya no vende acá y empieza a exportarlo. Es un efecto triste, pero es un efecto que pasa, que sucede y también nos está afectando. El tomate, el limón ha subido mucho, la tortilla, los combustibles de los barcos. No lo hemos sentido, pero lo vamos a sentir. Casi todos los productos electrodomésticos que nosotros tenemos son importados y el consumo del diésel marino ha subido muchísimo y los costos de transporte van a verlo. Entonces, la guerra no la vemos, no la entendemos, pero sí la sentimos y la sentimos en los precios y vamos a seguir sintiéndolos. Las razones políticas de la guerra sería muy complicado explicarlas, pero sí nos urge que terminen estas guerras porque nos afecta a todo el mundo. En el caso de México, y me decía mi hermana, está la presidenta que subió los precios. No subió el precio, no, el origen del aumento de precios no es interno, es externo. Se están subsidiando los combustibles en México para que nosotros tengamos esa gasolina, la barata, la magna a buen precio. En Europa también. Europa están peor, en Europa están muy mal porque países como Francia, como Alemania, no tienen petróleo, están sufriendo muchísimo porque ellos pues ya tenían un pleitecito ahí con Rusia, tenían un gasoducto muy grande, lo cortaron, ahora traen el producto del petróleo importado de Estados Unidos a mucho más precio. Y en la otra parte lo importaban de Medio Oriente, pues ahorita con el problema de Medio Oriente tampoco tienen el precio alto. Y sí le va a afectar muchísimo a países como Alemania, como España, como Italia, que han sufrido pues, de lleno y de golpe los efectos de la guerra. Nosotros somos productores de petróleo, invertimos en el mejoramiento de las refinadoras, en Dos Bocas, en la energía. Burlaban mucho al presidente López Obrador de que estaba invirtiendo en petróleo cuando ya venía las nuevas tecnologías eólicas, solares. Hoy por hoy pues nadie habla de eso, pero fue muy atinado haber invertido en eso porque si no nos afectaría mucho más la dependencia energética. Pero bueno, otra cosa que yo les quería hablar, hoy les hablé de muchas cosas, pero les hablé prácticamente lo que vamos a estar desarrollando en los siguientes programas,
Pero hoy le quería hablar de no solamente de la inflación, el origen de la inflación, sino de un hábito que nosotros tenemos, todos tenemos, y no pensamos en eso, y les voy a hablar quién no lo pensó y cómo le está yendo. En Estados Unidos hace varios años empezaron a quebrar las tiendas, que había menos tiendas, entonces todo el mundo dijimos, no, pues a raíz de la apertura comercial con China, que empezó en 2000, pues las empresas importaban muchos productos baratos y las manufacturas locales de productos eléctricos, muchos electrodomésticos, planchas, licuadoras, lavadoras, estufas, hornitos, vienen de allá y empezaron a quebrar. Hubo una gran crisis en las empresas industriales, pero no en las comerciales. Las comerciales se ganaron más. Entonces dijeron, bueno, esta apertura mundial llegó para quedarse, pero siguieron quebrando las empresas, de tal manera que empezaron inclusive a quebrar centros comerciales. Hoy en Estados Unidos hay muchas ciudades que tienen muy pocos centros comerciales. Las rentas empezaron a bajar. ¿Y qué está pasando? Y pues todo el mundo pensaba, eso es el efecto de China. Vamos a culpar a China y a sus productos baratos, vamos a subir los aranceles a China para que la gente se proteja y vamos a proteger al comercio local, pero a la industria local para que generen empleos. Y bueno, se me hace sano eso. ¿Por qué se me hace sano? Porque las condiciones de compra en China no son iguales para una industria local. Tienen muchos subsidios en energía, tienen muchos subsidios o falta de regulaciones ambientales, que son costos que sí tenemos. Nosotros tenemos una ley laboral que genera vacaciones, que genera horas extras, tenemos impuestos sobre nómina, tenemos impuestos ambientales, normas laborales, que ellos no pagan y tienen más largos sus tramos, y eso a mí se me hace una competencia desleal, porque pues al ser una economía centralizada, donde el gobierno es dueño de muchas industrias, pues al no tener los precios reales ni la ganancia de la inversión de la energía, pues pueden tener energías más baratas, trasladan. Una compañía que no genera utilidades traslada ese beneficio de los costos, y yo sí estaba de acuerdo en que le subieran los aranceles. Estoy de acuerdo en que le subieran los aranceles en China para proteger la industria local. Pero ¿qué pasó? Y en Estados Unidos, pues, quebraron primero las industrias, luego los comercios chicos. ¿Por qué empezaron a cobrar los comercios chicos y pueden importar? Por las compras en línea. Las compras en línea, yo vi las estadísticas de Yucatán y resulta que las ventas estaban muy bien, pero el circulante, allá en la Cámara de Comercio nos decían que no veían circulante. Resulta que está pasando lo que pasó en Estados Unidos, culpando a los chinos de los productos baratos en contra de las industrias. Dijimos, bueno, las compañías grandes que tienen mucho capital para comprar chino están compitiendo y destruyendo a las chicas, pero empezaron a quebrar las grandes, moles, centros comerciales. Resulta que las compras en línea han desplazado inclusive a las tiendas grandes, porque las tiendas grandes pues tienen aire acondicionado, tienen estacionamientos, tienen empleados, tienen publicidad, que no tienen las compras en línea. Entonces está empezando a pasar un fenómeno en Yucatán, de que están quebrando los comercios grandes por las compras en línea. Entonces me decía a mí una empleada mía, me dijo, yo le decía, oye, no compres en tiendas grandes. Y me dijo, entiendo tu punto, pero yo no puedo darme el lujo de comprarlo nacional, porque no gano mucho. Yo lo que gano, lo invierto en mis hijos y me voy al precio. ¿Y para qué voy a gastar gasolina al ir a un centro comercial a un producto que en línea me cuesta más barato?
Y ese es un pensamiento acertado en el término de ahorro, pero quiero que sepan que tienen que pensar también en que las compras es un hecho político. Si tú compras algo en línea o algo en extranjero, no estás pensando en tu futuro, no estás pensando en tus hijos. ¿Entiendes? Yo les exhorto a que piensen muy bien y compren con inteligencia y con el corazón en la mano. Compren en las tienditas chicas de la esquina. Esas tienditas van a comprar por lo general productos nacionales a buen precio. Vean en YouTube que no todo el producto importado es bueno. Muchos productos nacionales son muy buenos, pero no tienen la publicidad que tienen los importados. Estamos hablando de alimentos, estamos hablando de ropa, estamos hablando de servicios. Por supuesto, vayan a los centros comerciales, pero compren inteligentemente. Cada vez que ustedes compran un producto del extranjero, están enriqueciendo a un ejecutivo de otro lado y están generando impuestos, ¿entiendes?, que ustedes no van a tener para los problemas que tenemos del agua, para los problemas que tenemos de electricidad, para los problemas que tenemos en las calles. Comprar local es que el producto de nuestro trabajo, invertirlo localmente, va a generar impuestos que van a gastar los ayuntamientos y el gobernador, ¿entiendes? Va a generar riqueza en el interior del estado. De antes, el centro era el centro comercial de los 105 municipios. Hoy ya hay compañías en línea con bodegas en Tizimín y en Valladolid. Ya el mercado de Lucas de Galpes y el mercado de Chuburná tienen menos clientes, porque nos es muy fácil, muy cómodo comprar local. Y solamente con el corazón en la mano y pensando inteligente, podemos saber que comprar local es algo que nos va a dar un futuro mejor, un futuro para nuestros hijos, que le estamos pagando las universidades y que no van a tener empleo el día de mañana. Comprar local es una política pública, no solamente es un lujo. Digo, es muy sencillo. Ven al súper, vean que es un producto local, de factura local y cómprenlo. Pero vayan a súper locales y nacionales. Y siempre es muy malo hacer publicidad, pero yo lo voy a hacer. Ahí está súper aquí. Ahí está Chedraui. Son súper locales, nacionales. Uno no locales, otros nacionales. Ahí están farmacias del bazar, de gente local. Hay muchas mini farmacias y mini súper locales. Compren en súper locales. Y me decía, mi esposa, el día que la conocí, nunca se me va a olvidar. Dice, oye, ella generaba unos subsidios tecnológicos, y le dije, oye, vamos a tomar un café en Starbucks, y nunca se me olvidó lo que me dijo. Me dijo, yo no voy a cafeterías extranjeras, yo solamente voy a pura cafetería local, y desde eso lo hago. Porque solamente educándote a ti y teniendo el corazón en la mano, yo voy de cada peso que invierto, estoy invirtiendo en el futuro de mis hijos, en el futuro de Yucatán, en los problemas sociales y económicos que tiene. Y esa es su ocasión, y no estoy inventándolo, ¿eh? En Nueva York prohibieron los súperes grandototes. Hay pura empresa local, americana, claro, y no hacen grandes formatos de tiendas. Cuando ya pusieron la ley, pues las que estaban ya se quedaron, ¿entiendes? Pero sí existe una política pública para que las tiendas locales y pymes locales tengan preferencia. Y me acuerdo mucho de un programa que me gusta mucho, que hicieron en México, le hizo Clara Brugada, que dio unos vales para despensas de la gente más pobre. Ya lo va a hacer el gobierno del estado, gracias a Dios, donde estaban ayudando a las madres en lactancia, pero con unos vales que solamente se intercambian en microempresarios, en las pollerías, que nadie apoya, en las el súper de la esquina, en las tiendas de
de pequeños fruterías, en esas mini tiendas donde están el ecosistema de alrededor de las gentes, es donde se va a apoyar. Entonces apoyes a la micropyme que nunca ha sido apoyada y a las familias muy rurales. Pero en fin, el punto es que compren local. Compren local no es un eslogan, no es un lujo, cuesta un poco más de trabajo, pero van a invertir en Yucatán, van a invertir en sus hijos, van a invertir en su futuro, van a invertir en impuestos que todos necesitamos. No compren local y van a enriquecer a los extranjeros. El producto de su trabajo se va a ir a mejorar otro país que no es el de nosotros. En fin, este fue, como les dice, nuestro primer programa. Hoy les hablé algo de inflación local y sus consecuencias. En los siguientes programas vamos a hablar, les repito, de los seguros, de los bancos, de la energía. Vamos a hablar de las políticas públicas para apoyo de la pyme, de otros ahorros, otros productos que tenemos que comprar. En fin, la economía no es algo ajeno a nuestra vida diaria, es nuestra vida diaria. No la entendemos, pero sí la vemos y sí la sentimos, y podemos hacer mucho por ella con nuestros hábitos de compra. Bueno, soy Carlos Mena, contador público, tengo una maestría en políticas públicas, y me dio mucho gusto saludarlos desde aquí, desde la revista Peninsular, en el nuevo segmento de economía, donde vamos a hablar de los temas que nos afectan a las familias, que nos afectan como sociedad, y cómo ser una persona activamente que no solamente consume, sino que construye la economía local a través de nuestros hábitos. Pues muy buenas tardes.